Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestros Utópicos Webinars, los cuales tienen como principal objetivo mejorar las habilidades de los devs de Latinoamérica y mantenerlos actualizados, porque al final si estamos más actualizados y mejoramos continuamente nuestras habilidades, queremos más y mejor tecnología, lo cual nos beneficia a todos. Nuestra misión en Utópico es mantener actualizados a los desarrolladores de Latinoamérica y conectarlos con las mejores empresas y oportunidades interesantes porque creemos firmemente que en nuestra región hay muchísimo talento. Al final lo que buscamos es que el mejor talento esté donde tiene que estar y que ustedes puedan trabajar en la empresa que quieran, que les guste y a donde más aporten valor. Además de poder ir felices a trabajar. Justamente aquí les dejo nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar, en utopico.com, donde pueden hacernos cualquier pregunta. Y justamente hoy va a ser un webinar muy especial porque estamos en colaboración con Make It Real Camp. Al final vamos a tener un pequeño mensaje de parte de ellos para que los conozcan un poquito más. Y también les puedan mandar mensaje por si están interesados en su programa. Sin más, pues justamente empezamos con el taller del día de hoy, aplicaciones real time con Node.js. Nuestro ponente de hoy es Jesús Estrada, full stack developer con más de 15 años de experiencia en desarrollo web, ingeniero en sistemas, máster en computer science, apasionado de la programación web y ama compartir conocimiento con la comunidad. Sin más, pues los dejo con Jesús para que les pueda compartir un poquito de su taller. Gracias, Ulises. Voy a compartir mi pantalla. Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Gracias por la invitación, porque, hacer este tipo de actividades es muy chévere, estar conectados con la comunidad que le interesa el desarrollo, ya sea porque quieren iniciar o porque ya se encuentran trabajando en desarrollo y quieren actualizarse en algunos temas. Entonces, me iba a compartir este espacio con ustedes. La charla de hoy se titula Aplicaciones Real-Time con Node.js. Digamos que todos los slides yo los manejo en inglés, pero igual no importa. El título de la charla normalmente es How Node.js Can Serve Real-Time Applications. Entonces, digamos que esta es una charla enfocada al día de hoy. Por eso, pues ahí le pongo la fecha en el pie. Primero les cuento un poquito sobre mí. Yo trabajo como front-end developer en una compañía que se llama Semoga, aquí en Colombia. Digamos que nuestros principales clientes están en Estados Unidos y es muy chévere porque nosotros tenemos la oportunidad de estar bastante actualizados con esas tecnologías innovadoras, esas tecnologías que hoy en día está demandando el mercado y que, también nos encontramos con algunos retos al trabajar con grandes compañías, grandes equipos. Entonces, se presentan toda una serie de oportunidades muy interesantes en este trabajo. Sin embargo, pues yo soy software engineer, yo trabajo tanto frontend como backend, como parte de lo que es DevOps. Entonces, yo soy amante de JavaScript, me gusta mucho, es un lenguaje muy versátil que tiene muchas capacidades, podemos hacer de todo con JavaScript y pues obviamente es el lenguaje que se encuentra mayormente en la web. Mayormente porque sí, existen otros lenguajes que podemos utilizar en el backend, pero digamos que principalmente todo gira en torno eh, la mayor parte de cosas gira en torno a JavaScript. Como les decía, estoy ubicado en Colombia, soy amante del café. Algo muy bueno digamos, de este tipo de charlas y en lo que yo hago, a lo que yo me dedico, pues yo soy mentor en Make It Real, también dicto cursos de posgrado y es una oportunidad muy chévere que se me presenta a mí personalmente en poder mezclar dos cosas que me apasionan. A mí me gusta mucho trabajar en desarrollo de software, me gusta mucho trabajar el tema de arquitectura, me gusta mucho trabajar pues todo lo que tenga que ver con la ingeniería del software, pero también me gusta compartir conocimiento. Entonces, este tipo de actividades me dan esa oportunidad de poder combinar esas dos cosas que me apasionan mucho. Si me quieren buscar por ahí en las redes sociales, ese es mi nickname. De todas formas, yo no es que comparta muchas cosas interesantes de programación, pero sí de vez en cuando comparto cosas. Eh,
digamos que un adelanto, si les puedo dar, que próximamente, en los próximos días, voy a estar compartiendo también algunas cosas relacionadas a JavaScript. Entonces, si estamos por ahí conectados, se van a estar enterando de algunas sorpresas. Bueno, como les decía, vamos a hablar sobre aplicaciones real-time. Entonces, ¿qué viene siendo real-time? Bueno, la charla, la idea es hacer la charla y tener también un espacio para hacer un demo, que obviamente no todo se quede en palabras, sino que pues, podamos ver materializado eso que estamos hablando. Entonces, bueno, ¿qué viene siendo real time? Como vemos, real time describe varias operaciones computacionales y procesos que deben garantizar respuestas que se den en unos tiempos establecidos. Digamos que es posible que para mí real time sea una respuesta de 1 segundo o de 1 milisegundo o de 5 segundos. Para mí eso también puede funcionar como real time o de pronto manejar una latencia de hasta 10 segundos. Eso para mí también puede ser real time. Todo depende de la aplicación que yo le dé. Si yo, por ejemplo, necesito una respuesta en tiempo real sobre unas estadísticas para manejar, tomar unas decisiones, no sé, si estamos hablando de inteligencia de negocios, de una aplicación de inteligencia de negocios, para mí real time pues, puede ser 1 minuto, 50 minutos, 1 hora, porque a la final ese es el dato que me funciona a mí y con el que puedo trabajar. Pero si yo hablo de real time y pienso en un carro autónomo no va a tomarse 1 hora para tomar una decisión. Un carro autónomo necesita una respuesta inmediata para poder dar pues para poder solucionar el problema que está atendiendo. ¿Y cuál sería el problema para un carro autónomo? No sé, que se le cruce un peatón en la mitad. Entonces, bueno, digamos que el concepto de real time es súper amplio. Nosotros lo vamos a aterrizar aquí pues, al tema que tiene que ver con desarrollo web. Bueno, una aplicación real-time al final es un programa que funciona y que produce unas respuestas considerando unos tiempos de latencia, así como lo dijimos antes. Algunos ejemplos de aplicaciones real-time pueden ser streaming de audio, streaming de video, esas aplicaciones de redes sociales donde nosotros estamos compartiendo información y la información en tiempo real, otra persona la está visualizando. Podemos tener juegos, en fin, hay muchísimas aplicaciones donde el concepto de real-time es aplicado. Entre esas, algunas de estas, digamos que pueden trabajarse con Node.js en la forma como nosotros lo vamos a implementar. Bueno, digamos que en todos estos ejemplos, por aquí está Dropbox, está Google Docs, saben que cuando estamos editando un documento, otra persona puede entrar y editar el documento. En Dropbox puedo ver en tiempo real si alguien está haciendo alguna actualización o si alguien ha actualizado un archivo, a mí me llega una notificación inmediata. En GitHub, por ejemplo, si yo estoy trabajando sobre un código base y alguien envía un pull request para que le revisen el código, pues yo puedo ver inmediatamente esa notificación del pull request e incluso puedo saber en tiempo real si alguien la comenta y si alguien la aprueba y si esa persona que envió el pull request hace el merge del código inmediatamente. Puedo ver, por ejemplo, en PayPal, puedo ver todos los movimientos de mi cuenta en tiempo real. Si de pronto realizo una compra, inmediatamente puedo ver reflejado el valor de la compra que se hizo. Aplicaciones de mensajería como Slack o como WhatsApp, obviamente. Digamos que esta es la aplicación más sencilla que podemos encontrar de lo que es real time porque cuando yo estoy chateando o enviando mensajes a otra persona, pues necesito que esa persona reciba los mensajes inmediatamente. Entonces, en ese sentido tenemos ahí una comunicación bidireccional, llamémosle. Pues en las redes sociales, sí, como les decía, hay veces que yo estoy navegando a través del contenido en una red social y no tengo que recargar la página para ver inmediatamente esa actualización del contenido, sino que el contenido, cuando hay contenido nuevo, la aplicación sola se actualiza. Entonces eso también es un ejemplo de real time. Y bueno, el streaming de audio y de video obviamente se explican por sí solos. Hay algunas aplicaciones de real time que podemos encontrar. Por ejemplo, esta que se llama long polling, que es este mecanismo para hacer real time
que lo comparan mucho con ese paseo que hace la familia con los niños, donde lleva, no sé, se van de viaje. Imagínense que se van un viaje por carretera que dura 6 horas y desde las 2 horas está el niño preguntando, ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Cada 5 minutos o cada minuto. O de pronto en un trayecto pregunta cada minuto. Entonces así viene siendo el long polling. El long polling lo que está haciendo es, ya hablando un poco más técnicamente, imaginemos el modelo cliente-servidor, donde tenemos un cliente conectado a un servidor que está entregando información. Entonces tenemos ese cliente haciéndole peticiones y solicitudes al servidor para ver si hay cambios y para ver si hay actualizaciones. Y en el caso que hayan actualizaciones, pues el servidor internamente manejará, bueno, si tengo una respuesta distinta a la última respuesta que te di, entonces te mando esa actualización. Eso es lo que se le llama long polling. Pues obviamente ahí hay unas consideraciones de que esa aplicación cliente tiene que estar todo el tiempo haciendo esos requests, y hay tecnologías que apoyan el long polling. Por ejemplo, Ajax es una tecnología que se presta para esto, que yo no tengo necesidad de estar recargando la página, sino que a través de Ajax hago una petición asíncrona sin necesidad de tener que recargar todo el contenido de la página para que se vaya a consultar esa información que tiene en el servidor. También tenemos los server send events que básicamente funcionan de forma muy parecida, pero en este caso yo sí puedo tener el cliente conectado al servidor de forma permanente, pero solamente el servidor es el que me envía a mí respuestas cuando encuentre que hay una diferencia entre la respuesta que me envió anteriormente. Es muy parecido al long polling, porque al final el cliente también tiene que estar haciéndole peticiones para ver si hay actualizaciones. Tenemos el Web Real-Time, que se utiliza más para Web Real-Time Communication, más para audio y video. Y tenemos los WebSockets, que es el real-time en el cual nos centraremos. Los WebSockets es una tecnología de real-time que funciona sobre el protocolo HTTP. Sabemos, y para quienes no lo conocen, pues el protocolo HTTP es un protocolo sin estado. Digamos que en su primera versión del protocolo, el protocolo funcionaba de tal forma de que el servidor no conocía quiénes eran los clientes, sino simplemente se establecía la comunicación cada vez que el cliente hacía una petición al servidor. Entonces, si el cliente necesitaba información del servidor, pues vaya a hacer la solicitud y el servidor le responde con esta solicitud. Entonces, digamos que cuando llegaron los WebSockets, que fue por allá en el año 2000, alrededor del 2010, se pensó en tener un mecanismo en el que no se tuviese que estar haciendo todas esas peticiones desde el cliente hacia el servidor, como lo hace el long polling, sino que de alguna forma el servidor, si hay alguna nueva actualización de información, le enviara todos esos datos, o emitiera esos datos hacia el cliente. Entonces, en realidad, pues el WebSocket es una API. Pueden encontrar su documentación en la documentación de Mozilla Developer Network, y lo explican como una tecnología que permite mantener una comunicación bidireccional permanente entre el cliente y el servidor, sin necesidad de que cada vez que se presente una comunicación entre el cliente y el servidor tenga que hacerse esa solicitud. Ahora, también cada vez que cuando hay una comunicación por HTTP, cada vez que el cliente hace una solicitud hacia el servidor, se envía toda una información sobre encabezados, sobre cookies, una información que en cada petición tiene que enviarse. Mientras que si ya yo tengo una comunicación permanente, activada, persistente, no tengo la necesidad de estarle diciendo, ay, mira, yo soy el que me estoy conectando, sino que como ya existe confianza entre la comunicación y los dos puntos están conectados, no hay que estar enviando esa información de autenticación para que el servidor le pueda responder al cliente. Entonces, esa es una ventaja que encontramos en los WebSockets. JavaScript también tiene un objeto que se llama WebSockets. Está en etapa experimental, que es una implementación de los WebSockets. Es lo que definimos. Ahora, bueno, esto es lo que les decía el tema de toda esa información que se envía en cada petición.
¿Qué navegadores soportan WebSockets? Pues Internet Explorer desde la versión 10 ya lo empezó a soportar, aunque actualmente ya no se habla de Internet Explorer 10. Creo que el que está un poco más vivo es el 11 y de ahí en adelante el Edge. Las versiones de Firefox desde la 31, Chrome también desde la 31. Entonces, digamos que los navegadores modernos, que es toda esta línea que resaltan, e incluso creo que está un poquito desactualizada la imagen, ya todos los navegadores modernos soportan esta tecnología. Pueden encontrar, digamos, al final les mando el enlace de la presentación que está es una presentación pública y ahí van a encontrar cada una de las referencias de la utilización de donde toman esta información. Bueno, hablamos entonces de que los WebSockets es una capacidad que le estamos dando a la aplicación de mantener una comunicación persistente, una comunicación bidireccional, ¿cierto? Entonces, ya aquí entramos más a la implementación. En Node.js, que es el servidor de aplicaciones donde vamos a implementar esta solución con la que vamos a hacer el demo hoy, trabaja con una librería que se llama Socket.io. No es la única, hay otras librerías también de Node.js con las que se puede implementar WebSocket, pero esta es una librería bastante sencilla y es muy versátil por todas las capacidades que me ofrece. Entonces, bueno, esta librería Socket.io la desarrollaron desde el año 2010, todavía se mantiene en evolución, actualmente está en la versión 4.0, que es su versión estable, y con esta librería a mí me permite JavaScript escribir código tanto en el servidor para yo decir, bueno, hacia mí se van a conectar unos clientes que tengan la capacidad de mantener una comunicación bidireccional conmigo persistente y también me permite escribir el código en el cliente en JavaScript nativo. Ahí sí no tenemos que utilizar ningún framework, de pronto no pensemos en qué miércoles me toca trabajar con React, con Angular, nada, con JavaScript nativo podemos escribir el código del cliente que se va a conectar hacia ese servidor. Obviamente tenemos que referenciar la librería para poder soportar los métodos del objeto socket con el que vamos a interactuar. Entonces, de esta forma, como les decía, pues se mantiene esta comunicación persistente. Estos gráficos son tomados de la página de socket.io, entonces ahí en la documentación lo pueden encontrar. ¿Cómo funciona? Entonces tenemos un cliente conectado a un servidor. Digamos que hay un primer momento, digamos que después de pasar todos estos pasos que me establece el protocolo HTTP, cómo identificar hacia qué dominio me quiero conectar cuando hago la petición, por ejemplo, www.miaplicacion.com. Entonces ahí lo que hace mi aplicación es ir a buscar, bueno, ir a solicitar ese dominio a qué IP corresponde, entonces me resuelve el proveedor de direcciones de Internet. Después de que ya tenga la dirección IP que me resuelve, entonces sí voy al servidor. Entonces, cuando voy al servidor, el servidor identifica, bueno, listo, este cliente puede trabajar conmigo y se establece esa primera comunicación. Esa primera comunicación no se destruye hasta que el cliente se desconecte o hasta que el servidor elimine todas las conexiones o se detenga. Entonces, durante el tiempo que exista la conexión, digamos que el cliente emite unos eventos hacia el servidor y el servidor, todos esos eventos, digamos, cada vez que recibe una notificación de un evento nuevo, sabe qué hacer con ese evento que llegó y a su vez también emite mensajes hacia el cliente y en la medida que va emitiendo mensajes hacia el cliente, ese cliente al recibir el mensaje o al recibir el evento, sabe qué hacer con la información. El caso sencillo. Por ejemplo, yo primero establezco la conexión, entonces el primer evento sería cuando me conecte hacia el servidor. ¿Qué va a hacer el servidor? No sé, de pronto me asigna un identificador único, de pronto me entrega unos datos iniciales, me asigna, pues, no sé, registra en su log que se conecta un cliente. Entonces el servidor realiza unas conexiones al detectar ese primer evento. Ya cuando ese primer evento se dé, entonces ya el servidor puede emitirle mensajes hacia ese cliente. Obviamente aquí
cuando hablo del cliente, no estoy hablando de un solo cliente si pensamos en el modelo cliente-servidor, sino estamos pensando en N clientes. Y a la vez, bueno, también podemos pensar en N servidores porque a la final esta solución la podemos implementar de forma escalada. Bueno, cuando la comunicación está establecida, entonces ya hay confianza entre el cliente y el servidor, quiere decir que ya el servidor no va a estar identificando cada petición que viene del cliente para saber si él está o no autorizado a estar conectado. Ya, pues, ya está la comunicación persistente y ese canal está establecido ahí. Y en ese momento, el cliente empieza a emitir mensajes hacia el servidor recibe los mensajes y dependiendo de lo que el cliente quiera que se haga con esa información, el servidor ejecutará la lógica del negocio y de acuerdo también a lo que el cliente le pida, de pronto es mándale este mensaje a un cliente específico o mándaselo a todos los clientes. Entonces, un broadcast con los datos. Entonces, de esa forma, pues, digamos que el ejemplo más sencillo que podemos ver aquí implementando los WebSockets. También podemos ver otras implementaciones un poquito más elaboradas, donde tenemos estos clientes que están conectados hacia los servidores. Aquí ya estamos pensando en un servidor que está balanceado. Tenemos 2 servidores atendiendo todos los clientes que se conecten. ¿Por qué? De pronto por capacidad, en una sola máquina no tengo la capacidad suficiente para atender a 1000 usuarios conectados, entonces ahí implemento un mecanismo de balanceo para poder gestionar toda esa carga a través de múltiples servidores y esos servidores pues obviamente atenderán a esos clientes que se conectan. Pero entonces, además de esta posibilidad que tenemos de poder balancear la carga, también encontramos aquí otro mecanismo. Digamos que yo puedo tener un emisor externo a mi aplicación enviándome notificaciones, por ejemplo, una base de datos en memoria como Redis, y a través de esa base de datos, cuando se hagan las notificaciones de que hay nuevos registros en el servidor, pues yo a través del servidor le notifico a los clientes que llegaron nuevos datos. Un caso que se puede presentar eso, por ejemplo, esa aplicación que les decía de inteligencia de negocios, donde me alimento de los datos en tiempo real del ERP que está dentro de mi empresa. Entonces, esta aplicación puede que sea una aplicación satélite que tiene el WebSocket donde se está alimentando de los datos. No sé, pensemos en un banco. Entonces, al momento de que llegue la información al ERP, de pronto hay un proceso de transformación de información y a la final llega la información a este emisor a través de Redis va y publica los mensajes para que esa información la visualicen los clientes. Entonces, en mi cliente visualizaré ya el dato procesado. Entonces, esta es como una implementación un poquito ya diferente que simplemente mantener el cliente y el servidor conectado. Por acá vemos otro ejemplo de otra implementación. Aquí les dejo la referencia. Esta es una aplicación, por ejemplo, un listado de libros donde se pueden crear libros. La aplicación está en Rails, ni siquiera está en Node.js. No tiene que estar en esta arquitectura. No necesariamente todos los componentes tienen que ser de JavaScript, sino que el servidor de socket, que sí tiene que estar aquí en Node.js, es un componente aislado, es un componente aparte de mi infraestructura de mi arquitectura, perdón. Y ese componente lo que hace es que simplemente se va a encargar de enviar las notificaciones hacia los clientes cuando sea necesario. De pronto en mi aplicación yo no tengo la necesidad de gestionar todo en tiempo real. No, para nada. Simplemente yo puedo tener un módulo específico de mi aplicación donde yo sí necesite tener, no sé, mandar notificaciones en tiempo real. Y entonces para eso sí me apoyo en ese servidor de WebSocket, que al final yo también lo podría ver como un microservicio. Tendríamos ese servicio independiente, aislado, y que simplemente lo vamos a utilizar dependiendo si lo llegamos a necesitar o no. Y en este esquema, esta aplicación de Rails, pensemos que tiene acá conectada su base de datos, donde gestiona su información y tiene esta base de datos en Redis, esta base de datos en memoria, donde yo a través de un worker, no sé, publico un evento y esta base de datos, a través de esta base de datos le envío una notificación al servidor de Socket, que es el que sí le envía entonces los mensajes a los clientes que están conectados.
Entonces, es otra implementación también que podemos ver y podemos darnos cuenta que no todos los elementos que estamos involucrando aquí en esta solución tienen que estar escritos bajo JavaScript. Por acá también tenemos en la documentación de Socket.io el tema de uso avanzado. Yo no necesariamente todos los mensajes que envíe a través del canal que se establece para enviar y emitir los mensajes, todos tienen que ir hacia el mismo namespace. O sea que no todos los clientes van a tener la capacidad de poder escuchar esos mensajes. Yo puedo seccionar todos los canales, todos los mensajes, implementar varios namespace en este servidor para poder segmentar, la redundancia, los mensajes que envío. E incluso dentro del namespace, yo también puedo crear rooms para segmentar aún más la comunicación. Algunos ejemplos de aplicaciones con Socket.io, analíticas en tiempo real, similar a ese ejemplo que les puse. Mensajería instantánea y chat, streaming de archivos binarios y documentos colaborativos, como el caso que les puse de Google Docs. Algunas características que me entrega ya Socket.io como aplicación, digamos que, bien, estamos hablando de real time, haciendo un resumen, real time con Node.js. Entonces, para trabajar con Node.js, real time lo estamos utilizando con esta librería que se llama WebSocket. Entonces, con Socket.io, que es una tecnología que funciona para trabajar con WebSocket. Entonces, bueno, en las características que encontramos en esta librería que se llama Socket.io, tenemos pues el tema de confianza, que en el caso de que hay un problema con la comunicación, pues él hace uso de esa técnica long polling para poder retransmitir los datos. Reconexión automática. Tenemos también el buffering de paquetes. Tenemos también confirmación del envío, de la recepción de los mensajes. Obviamente es muy importante para yo saber si el mensaje fue efectivamente emitido. Tenemos multiplexación, lo que les hablaba con los namespace. Tenemos mensajes privados. Yo puedo enviar un mensaje hacia un cliente específico y no necesariamente tengo que mandarle un broadcast a todos los clientes cuando establezca la comunicación entre, digamos, si yo quiero comunicar dos clientes que estén conectados. Podemos implementar proxy reverse y balanceo de carga para el tema de seguridad y para ampliar la capacidad de mi aplicación. Socket.io también tiene, bueno, esta URL la tengo pendiente, aquí la voy a poner, pero igual la pueden buscar fácil. Socket.io Admin UI es una herramienta visual que me permite también hacer la administración de ese servidor de Socket que yo tengo implementado. Puedo ver cuántos servidores están atendiendo, cuántos clientes están conectados y puedo incluso ver información, digamos, si le hago un poco de drill down a la información, puedo ver información sobre los clientes que están conectados. Puedo ver cuáles namespaces están creados, si tengo rooms creados, en fin. Entonces, es una herramienta muy interesante, obviamente, porque siempre este tipo de herramientas me dan como que de forma más sencilla algunas herramientas que puedo hacer también a través de línea de código. Pero bueno, digamos que aprovechamos esta herramienta. Bueno, el handshake es básicamente ese momento clave en el que se establece esa conexión principal entre el cliente y el servidor, donde el cliente se identifica y lo que se le entrega es un ID para poder saber cuando yo necesite hacer referencia a ese cliente en particular, pues cómo voy a comunicarme hacia él. Pues tengo también un intervalo de ping para saber cada cuánto le estoy preguntando ahí, ¿estás vivo? ¿Estás vivo o no estás vivo? Y también tengo un timeout para saber cuándo definitivamente ya considero que ese cliente, perdí conexión con ese cliente. También a través de la red, de las herramientas de desarrollo de
De Chrome, por ejemplo, yo puedo ver toda la trazabilidad de la conexión que hay con el socket, porque obviamente a mí, en caso que necesite hacer debuguear a una aplicación que esté trabajando con socket.io, pues yo puedo entonces acceder a la consola. Digamos que a través del cliente puedo acceder a la consola del navegador para poder ver qué información se está enviando en esas peticiones. Igual, del lado del servidor también yo puedo pasarle el, el flag de buguear a la aplicación de Node para también ir viendo todo lo que va produciéndose como salida de ese log que se genera. Algunas buenas prácticas que se pueden implementar con Socket.io es, bueno, saber gestionar de forma adecuada cuál es esa tasa en la cual yo voy a estar enviando mensajes. También debo controlar el tamaño máximo de mensajes, no lo puedo dejar abierto porque también puedo hacer que se colapse el servidor dependiendo de su capacidad. Trabajar con proxies reversos, implementar seguridad, pues asegurar lo más que pueda mi aplicación, obviamente, para que no sea vulnerable, ya sea a fallos de exploit de algún dato, de alguna vulnerabilidad o fallos, no sé, como de negación de servicio. Gestionar todas esas conexiones que se van desocupando para poder, obviamente, descargar toda esa memoria que ya no está siendo utilizada, refrescar las conexiones para saber si los clientes se mantienen ahí conectados, implementar reconexión automática y como a todo, hacerle monitoreo a qué está pasando con la aplicación para obviamente tener feedback y poder tomar acciones ya sea correctivas o acciones preventivas sobre toda la arquitectura que yo esté, en la que se está ejecutando mi aplicación. Tenemos algunas alternativas, pero estas son más alternativas como servicio. Yo también puedo utilizar, no sé, por ejemplo, no sé, con Zapier puedo coger y si tengo una aplicación que no, una API que no necesariamente tiene implementado nada de WebSocket, yo puedo utilizar uno de estos servicios donde en la medida que yo le envíe notificaciones a ese servicio, el servicio también va y me envía a mis clientes esas notificaciones en tiempo real. Entonces, no es que si no trabajo con Socket.io, definitivamente no puedo implementar estos mismos mecanismos de otra forma. Todo lo contrario, hay alternativas para todo. Esta es la parte inicial. Entonces, bueno, ahora pasamos aquí al demo. El demo va a ser una aplicación sencilla, una aplicación donde vamos a trabajar, vamos a tener un servidor web, un servidor con Webcom Express. En el servidor de aplicaciones Node.js vamos a implementar el servidor de Socket y vamos a implementar un modelo sencillo, que es donde vamos a hacer la abstracción de los datos. Y en el cliente, que son estos que están en amarillo, hacemos una vista, no sé, con un formulario y un listado de mensajes. E implementamos el socket en el cliente para que se comunique hacia el servidor. Entonces, bueno, aquí también les dejo la URL de un repositorio exactamente igual a como lo vamos a implementar. Entonces paso a la... Un momentico ahora que se despegue esto. Paso aquí al proyecto. Entonces vamos a implementar esta aplicación de Node.js. Pues va a ser una aplicación sencilla, una API sencilla. Bueno, una API no, una aplicación sencilla. Y bueno, simplemente vamos a tener como 6 archivos. Esto lo dejé así con sus valores predeterminados, simplemente porque no vamos a agregarle nada complicado. Nuestro archivo inicial donde se va a ejecutar la aplicación va a ser el index. Y aquí vamos a trabajar con Express. Entonces, trabajaremos con la librería Express. Abrimos los módulos con CommonJS. Y lo primero que vamos a hacer es trabajar, iniciar un servidor
un servidor sencillo. Entonces aquí cogemos y le decimos app.listen para estar seguros que nuestro servidor se está ejecutando. ¿Dónde lo vamos a ejecutar? Entonces vamos a definir un puerto. Este puerto lo podemos definir estático. Pues aquí, como buena práctica, deberíamos trabajar con .env o con una variable de entorno para que no tenerla aquí de forma fija. Y que entonces le decimos que vamos a trabajar con este puerto. Aquí le podemos poner un callback simplemente para que nos diga si el servidor se inició. Entonces, como vamos a trabajar con este módulo que se llama Express, lo primero que vamos a hacer es instalarlo. Entonces, lo instalamos. Y ya podemos inicializar, perdón, ya podemos iniciar nuestra aplicación. Nos dice servidor iniciado. El servidor se está ejecutando, pues, para quienes no manejan el tema web, que son nuevos. Esta aplicación lo que hace es que toma, a través de Node.js, levanta una aplicación y esta aplicación que está definida aquí, con la que se acaba de levantar, lo que hace es que utiliza esta librería Express para convertirse en un servidor web y gestionar, ¿qué hace un servidor web? Gestionar peticiones web. Entonces, todas esas peticiones que lleguen hacia ese servidor, peticiones web que van a través del protocolo HTTP, que lleguen hacia este servidor, yo las pueda responderlas. Entonces, en realidad, Express lo que hace es que le dice a la máquina donde se está ejecutando, hey, vas a utilizar una interfaz que viene siendo el puerto de la máquina para decirle a través de ti se van a comunicar hacia mí y pues van a enviar información. Entonces, si nosotros le damos aquí localhost, seguramente no vamos a tener ninguna respuesta porque obviamente no hemos hecho ninguna ruta para que me responda. Pero sí, digamos, haciendo el ejemplo sencillo, si yo le digo a.get y aquí le implemento un middleware que tiene un objeto de la petición y un objeto de la respuesta, le podemos decir que, que si nos comunicamos hacia la ruta / la ruta inicial, a través del objeto response, o el objeto que puede enviar la respuesta, podamos enviar un mensaje. Tenemos que reiniciar cuando estemos trabajando con Node.js, nos toca revisar cada vez que hagamos un cambio. Entonces, bueno, digamos que mi servidor ya me está funcionando, el servidor está habilitado. Todavía el servidor no tiene la capacidad de trabajar con Socket. Yo simplemente sé que tengo un servidor ahí disponible para trabajar. Entonces, esto lo vamos a quitar porque no lo vamos a utilizar. Le hacemos una sencilla mejora aquí en el package, simplemente para crearle los scripts, para decirle que cuando ejecute el comando start, me ejecute el comando node index, que es ese comando que ejecutamos para hacer la ejecución a través de Node.js, y le damos aquí, sí. Bueno, yo tengo instalado Notebook, que es una librería que me permite reiniciar automáticamente el servidor en la medida que voy guardando los cambios en el archivo. Entonces aquí lo que le vamos a pasar es, con Notebook vamos a ejecutar el mismo archivo index.js. Notebook, simplemente para instalarlo le dan jar global add Notebook para que lo instale en como un binario y lo puedan ejecutar a través de la línea de comando. Bueno, listo. Entonces tenemos Notebook con el comando def. Bueno, y aquí le podríamos pasar para que nos muestre qué está sucediendo con el servidor. Vamos a pasarle esta variable de debug para que nos muestre todo lo que sucede con el servidor en la medida que llegue información que está pasando con el servidor. Bueno, listo. Entonces, hasta ahí tenemos, como les decía, un servidor sencillo
con Express. Ahora lo que vamos a hacer es implementar la librería Socket. Entonces, para implementar la librería Socket.io, primero vamos a escribir el servidor, que es el que va a tener la capacidad de atender a los clientes, y luego vamos a escribir el cliente, que es el que se va a conectar hacia ese servidor y le va a enviar mensajes. Entonces, lo primero que hacemos es instalar la librería Socket.io, que si quieren buscar información de Socket.io, pueden ir aquí a la página de Socket.io o pueden ir aquí a npm Socket.io y esto los lleva a la referencia de la librería. Entonces, bueno. Listo, en la medida que vamos agregando estos paquetes, por ejemplo, Express y Socket, se vienen para acá y se agregan al nodo de dependencias de mi aplicación, porque son las que yo necesito para funcionar. Ok, entonces les decía que vamos a tener en nuestros componentes, vamos a tener un socket y vamos a tener un modelo. Entonces vamos a crear aquí el modelo, que va a ser un archivo JavaScript, o bien podría ser un archivo JSON. Vamos a hacerlo como un archivo JavaScript. Y que son los datos iniciales que va a tener la aplicación cuando se ejecuta. Y vamos a tener aquí también, entonces, el socket, que es el que va a tener esa capacidad de poder conectarse. El modelo son simplemente datos, entonces podemos crear aquí un objeto que se llame mensajes. Pensemos en una aplicación donde yo envío mensajes y donde la gente envía mensajes. Entonces, creamos un array y le creamos a este mensaje un identificador, le creamos un contenido y le creamos quién fue el que creó el mensaje. Vamos a crear varios. Y aquí el autor de este mensaje, pongámosle, no sé, otro de mis correos. Listo. Entonces tenemos dos mensajes que han puesto dos autores distintos. Este va a ser el modelo. Entonces el modelo es el que nosotros vamos a utilizar es esa información inicial que vamos a utilizar para entregar la información a los clientes que se conecten a través del socket. Entonces aquí lo que sí vamos a hacer es referenciar la librería socket.io. Entonces esta librería la requerimos de esa librería que acabamos de implementar. Y bueno, ¿qué hacemos con esta librería? Entonces, como estamos trabajando con separación de responsabilidades, que es un concepto muy importante cuando trabajamos con los principios SOLID de programación, que tengamos todos los elementos separados y cada elemento simplemente va a servir para un scope específico, para un propósito específico. Entonces, bueno, este módulo que se llama socket.js, lo que va a hacer es eso, es simplemente funcionar para crear el socket y gestionar todo lo que tiene que ver con el socket. Este archivo inicial es el que se encarga del servidor web. ¿Ya? Entonces, bueno, yo a través del servidor web voy a llamar al socket. Entonces, para eso yo le tengo que pasar, bueno, eso sí, ahorita nos saltamos allá la documentación de la librería socket.io, obviamente para que vean de dónde sale esa información, pero lo que voy a hacer es crear un método que se llame handleSocket para decirle que ahí es que va a gestionar el socket con el servidor que yo le envíe. Entonces aquí le paso un server, que es este servidor que hemos creado aquí a través de Express. Listo, entonces a la final, como este es un módulo, le hacemos el module.export y exportamos este handle socket, que es el método que vamos a referenciar allá desde nuestro archivo inicial. Bueno,
¿Qué va a hacer entonces este método handleSocket? Lo que hace es que vamos a crear entonces la instancia del servidor a través del objeto socket.io que definimos al referenciar la librería, y le decimos que va a utilizar este servidor para implementar el socket. Entonces ya a través de este objeto que se llama IO, lo que hacemos es que gestionamos todos los eventos que van a suceder hacia el servidor. Entonces, ¿cuál es el evento principal, el evento inicial que va a suceder al comunicarme con el servidor? Va a ser entonces cuando yo me conecte hacia el servidor. Es el principal evento que necesitamos. Entonces le decimos io.on y aquí le pasamos entonces cuál es el evento que queremos, aquí me dice, cuál es el evento que vamos a escuchar. Y luego le defino el listener que va a ser qué va a hacer cuando suceda eso. Entonces aquí le voy a decir onConnection, que es el evento cuando el servidor recibe una conexión, y luego un método que es el listener, que es qué va a hacer cuando alguien se conecte. Esto es lo principal. ¿Qué podríamos decirle cuando se conecte un cliente? A mí que me interesa, bueno, perdón, este listener, aquí, vamos a ver un momentico aquí si en el fin me sale. El listener en sus argumentos lo que hace es que me recibe cuál es el objeto que representa el cliente que se conectó. Y ese objeto le vamos a llamar que ese es el socket que se conectó. Entonces, ¿quién se conectó? Cuando se conecte este socket, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, recordemos cuando estábamos diciendo, después de establecer la conexión, yo empiezo a emitir eventos. Entonces, lo primero que yo voy a hacer como servidor es que si alguien se conectó, emito un evento. Entonces, para emitir el evento, utilizo ese objeto, socket, y le digo que utilizo el método emitir para mandarle un mensaje. Al momento de emitir un mensaje, yo lo que tengo que decirle es, te voy a mandar esta información con este nombre, para que tú la puedas recibir con ese nombre, esa información. Entonces, bueno, como estamos trabajando en un lenguaje donde me facilita trabajar objetos, entonces, bueno, aquí nosotros tenemos este array de objetos que se llama mensajes, que no lo exportamos. Vamos a decirle module.exports y exportamos estos mensajes. Entonces, estos son los mensajes que le voy a entregar a ese cliente que se conecte. Entonces, importo ese módulo acá. Importo ese módulo de mensajes y estos mensajes, que es un array de objetos, se lo voy a entregar, se lo voy a emitir al socket. Pero entonces, para emitírselo, yo se lo tengo que emitir, tengo que ponerle un nombre y emitir los mensajes. Como lo que yo voy a emitir son mensajes, así se llama el array. Si fuera usuarios, entonces aquí emitiría usuarios, pero como no es usuarios, sino mensajes, le pongo mensajes. Entonces, como lo que voy a emitir es un objeto que se llama mensajes, entonces le voy a decir que el nombre que voy a emitir va a ser mensajes. Entonces, lo que va a hacer este servidor es que cuando llegue una conexión nueva a este socket que se conectó, lo primero que va a hacer es decirle, hey, te voy a mandar esos mensajes. Bueno, ahora, en este punto ya podríamos conectar un cliente. Ahora, ¿cuál es el cliente que se va a conectar? Podríamos crear una aplicación aparte, JavaScript, que se conecta hacia este cliente, o simplemente podemos trabajar aquí sobre Node.js, ponemos una carpeta estática a través del middleware que me permite, de este servidor. Entonces aquí le podríamos decir a .use express static y aquí servimos a través de esta aplicación, además del servidor de socket, un cliente. Entonces vamos a hacerlo así. Este es un ejemplo típico con Node.js. Entonces aquí vamos a crear nuestro cliente, index.html,
va a ser la interfaz visual y un archivo donde voy a escribir el código JavaScript de ese cliente. Está aquí en la carpeta pública. Entonces, ¿qué va a contener este index y este main? Este va a contener un formulario, simplemente, y mostrar un listado de mensajes que se han enviado. Y este main lo que va a tener es toda esa lógica del cliente que se va a conectar hacia el servidor. Entonces, para decirle que esta aplicación de Express sirva esta carpeta, entonces se lo pasamos con un middleware, le decimos app.use y le decimos aquí express.static y le decimos el nombre de la carpeta que vamos a servir como archivos estáticos. Acá ya le podemos dar run dev porque en la medida que vayamos guardando los cambios, él se va a reiniciar porque estamos trabajando con NodeMon. Entonces, listo, vamos a servir esta carpeta. En esa carpeta aún no hay nada. Vamos a ponerle algo. Si entramos aquí a localhost, esa carpeta no tiene información. Él está sirviendo aquí un archivo HTML, pero que no tiene nada. Entonces vamos a ponerle información. Aquí le damos aquí HTML y aquí le decimos, no sé, que esto se llama WebSockets, esta aplicación. Tenga ahí algo. Y le decimos que, como tenemos un archivo main aquí al lado, vamos a referenciar ese archivo main para trabajar con los métodos que estén ahí definidos. Tenemos que decirle que el source de JavaScript va a ser ese archivo main. Listo, entonces vamos a enfocarnos aquí en el body. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir que este archivo va a tener aquí una división, que es donde yo voy a cargar los mensajes. Entonces vamos a ponerle un nombre a esa división que se llama mensajes. ¿Cuáles mensajes voy a cargar aquí en el cliente? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos escribiendo ahora el cliente. Ya escribimos el servidor. Ahora estamos escribiendo el cliente. El servidor es el que contiene los mensajes en ese archivo JavaScript que teníamos ahí. Ahora, este cliente va a hacer la conexión hacia el servidor y cuando el servidor le diga que sí se conectó, le va a entregar esos mensajes y este señor que está aquí, el cliente, va a escribir esos mensajes. Entonces, ahí lo que podemos hacer es decirle vamos a ver. Sí, vamos a decirle que se conecte hacia el servidor. Entonces, para decirle que se conecte hacia el servidor, lo que le vamos a decirle es, bueno, esa es otra cosa. Cuando yo voy a utilizar todos esos archivos, todos esos métodos en el cliente para conectarme hacia un socket, yo lo que tengo que hacer es referenciar una librería donde están almacenados esos métodos. Entonces, cuando yo creo una aplicación como esta con socket, el servidor automáticamente me da esta ruta socket.io me genera esta ruta para que los clientes se conecten y utilicen esta librería socket.io. A ver si puse algo mal. Vamos a ver un momento. Vamos a ver algo aquí primero. Aquí le vamos a poner un título a esto. Verifiquemos que esto se está ejecutando bien. WebSockets. La ruta principal, ahí está. Y le decimos, voy a abrir aquí una ventana aparte que tiene socket.io /socket.io.js, que es donde él me debe estar, el servidor de Socket me debería estar entregando la librería. Pero vamos a verificar en la página de socket.io si
tenemos algo mal escrito aquí en la documentación. El cliente. Sí, esta es la ruta que él me debería estar entregando. Esta es la ruta que él me debería estar entregando para yo establecer la conexión. Bueno, voy a avanzar. De pronto algo estoy poniendo mal y Hola, regresamos a la ruta. el ¿Sí? error es porque no has instanciado la función que hiciste en el socket. Debes instanciarla en el servidor de Express. Tienes toda la razón, gracias. Sí, sí, gracias. Sí, de hecho, escribimos el método handle socket, pero no lo hemos, o sea, no le hemos dicho al servidor que lo utilice, ¿cierto? Entonces, pues bien, el método está escrito, pero no lo hemos utilizado en el servidor. O sea, quiere decir que nuestro servidor de Express todavía no está sirviendo socket. A las personas que me hayan levantado la mano, le pongo, al final, si quieren, les doy el espacio para las preguntas. Ok, entonces aquí vamos a referenciar ese método handle socket. Gracias, Cristian. Aquí le decimos que lo requerimos desde ese módulo. Se llama socket. Y este método handle socket es el que vamos a utilizar para pasarle este servidor de Express. Aquí nos salió un error. Vamos a ver. Ah, ok. No lo tenemos que hacer con app, sino que tenemos aquí me fue. App es donde tenemos el servidor. Entonces, este servidor se lo vamos a referenciar a una variable y esta variable es la que vamos a utilizar. Esta variable es la que le vamos a pasar. Aquí ya está el servidor. Que le vamos a pasar al método. Entonces, actualicemos aquí. Ya, listo. Ahora sí, como ya está, ya el servidor de Express me está permitiendo acceder al servidor de Socket, entonces ya el servidor de Socket me publicó ese archivo que necesitamos referenciar en el cliente para escribir el cliente. Entonces aquí lo referenciamos primero porque si nosotros necesitamos trabajar en el archivo main con los métodos de la librería, pues obviamente previamente tengo que haber referenciado esa librería. Entonces, bueno, aquí vamos a escribir nuestro cliente, nuestro socket, que lo que hace es que a través del objeto IO que obtiene a través de la librería, le decimos que nos vamos a conectar hacia un servidor de socket que está publicado ¿dónde? Está publicado en la ruta slash, que es la ruta principal de mi aplicación. Entonces, digamos que en este momento yo le podría decir aquí a mi servidor que cuando un cliente se conecte, podemos aquí hacer un console.log y le podríamos decir que hay un cliente conectado. Entonces, si accedemos a la página inicial, el cliente se va a conectar y por acá, bueno, porque tengo todos ese debug por acá. Acá me dice cliente conectado, porque el servidor detectó que hubo una conexión y le emite el objeto de mensajes que le dijimos que emitiera. Entonces al cliente le emitió este objeto de mensajes. Ahora, el cliente tiene que hacer algo con ese objeto de mensajes y hacemos exactamente lo mismo que hicimos aquí en el servidor, que lo que hacemos es que escuchamos este evento, pero ese evento se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar mensajes. Lo escuchamos y hacemos algo con esos mensajes que recibimos. Entonces aquí le diríamos a través de socket
que es la instancia con la que nos conectamos hacia este servidor, y le decimos que cuando recibamos los mensajes, ¿qué vamos a hacer con esos mensajes? Entonces, estos mensajes yo los recibo aquí. ¿Y qué hago? Entonces, bueno, estos mensajes son un array. Lo que podríamos decir es que, no sé, podríamos hacer un for each message, for each, y le decimos que tienen los mensajes. Vamos a ver el modelo y de contenido de autor. Entonces, aquí le podríamos decir id content y author. Estructuramos estos elementos y por cada elemento que encuentre que tiene un id y un author, no sé, podríamos, esta es la parte, no sé, que nos toca ahí inventar. Podemos hacer un let HTML para meter aquí en esta variable todo lo que queramos escribir. Entonces aquí a este HTML le asignamos lo que tiene más lo que salga aquí de esta línea. Lo podemos meter todo en un párrafo. Aquí no me voy a complicar poniendo esto muy agradable, simplemente un elemento HTML que voy a formar con el contenido y el autor. Bueno, aquí vamos a decir autor y vamos a decir 6. Que dijo esta persona y dijo el contenido del mensaje. El ID no lo voy a utilizar por ahora para este ejercicio. Entonces, bueno, ya cuando arme ese string de mensajes, lo que hacemos es que hacemos un document.getElementById y nos referenciamos a esta división que se llama mensajes. Entonces, ubicamos esta división que se llama mensajes y le decimos .innerHTML, le asignamos el HTML que acabamos de crear. Entonces, con esto ya le estamos diciendo que con ese array de mensajes que recibió va a ser un párrafo por cada mensaje que recibió. Y todos esos párrafos que él cree va y se los pone a esta división que se llama mensajes. Si actualizamos aquí, entonces él recibió aquí dos mensajes y aquí creó dos párrafos. Si lo inspeccionamos, tenemos aquí el párrafo 1 y el párrafo 2. Obviamente, uno todo esto lo tiene que decorar y ponerle ponerle que de pronto tenga un enlace, que sea más agradable. Aquí simplemente nos estamos enfocando en el tema de la comunicación. Entonces, tenemos un servidor que me habilitó la capacidad de gestionar el socket y un cliente que se conectó hacia ese servidor. Esa es la primera parte. Ahora, la segunda parte consiste en que vamos a, como cliente, también podemos enviar mensajes al servidor, porque al final esto que estamos haciendo aquí, bien lo podríamos hacer con una API REST sin necesidad de implementar ningún WebSocket, ¿cierto? Entonces, vamos a decirle ahora al cliente que también puede enviar mensajes hacia el servidor. Y no solamente vamos a trabajar con este cliente, creamos dos clientes, conectamos dos clientes y que ellos envíen mensajes y toda esta información la intercambien entre ellos. Aquí le voy a poner esto, mensajes. Voy a crear aquí un formulario muy sencillo que va a contener, este formulario va a contener un input para poner el mensaje. Esto sería de type text. Para poner los mensajes. De hecho sería para capturar el contenido. Bueno, aquí capturaría más bien el autor y en un text area capturaría el mensaje, el content. Es donde es la información que vamos a enviar. Entonces tenemos el text area y tenemos el autor. Vamos a ponerle aquí un texto que acompañe esto. Y un salto de línea sencillo.
Tenemos adicionalmente, bueno, necesitamos un botón, ¿cierto? Un botón de formulario. Entonces aquí le decimos para enviar el mensaje. Enviar. Y aquí le decimos que, bueno, este tiene que ser type bottom para que no me haga no me lo procese como un submit. Y aquí le podemos decir on submit, return false. Y para que si alguien le da enter al campo de formulario, no nos mande nada. Bueno, listo. ¿Qué es lo otro? Aquí, bueno, entonces, este es el formulario. Ahora lo que le vamos a decir al formulario es que cuando le demos clic en el botón ejecute una acción en JavaScript, ¿cierto? Entonces aquí le decimos onClick y el método que vamos a ejecutar. Decimos enviar mensaje. Este método lo vamos a definir en este archivo main, que es el con el que vamos a enviar el mensaje. Hay varias formas de solucionar esto. Este es simplemente una. Bien podrían pasar de los parámetros. Yo aquí los parámetros los voy a obtener directamente desde el objeto. Entonces aquí le creamos mensaje que va a ser un objeto que tiene el contenido y el autor. ¿De dónde sacamos esto? Del document.getElementById y le decimos que accedemos a la propiedad value. Esta sería de content.value y esta, value. Y esta accedería al que se llama author. Copiamos aquí, pegamos aquí, que sea más rápido. Listo, tenemos el objeto mensaje, que es el que le vamos a enviar hacia el servidor. Entonces, ¿cómo lo vamos a enviar? A través de un evento de emisión. ¿Con quién vamos a mandar el evento de emisión? O sea, ¿con quién emitimos el mensaje? Con este objeto socket que fue con el que instanciamos la conexión hacia el servidor. Entonces, cuando ya tengamos este mensaje, pues obviamente aquí nos estamos saltando la validación de que si los campos no están vacíos, vaya y póngale algo. Y aquí le decimos entonces socket.emit y le decimos entonces cuál es el nombre del evento que vamos a emitir. Perdón, aquí se fue para arriba. ¿Cuál es el nombre del evento que vamos a emitir y qué es lo que vamos a mandar? Lo que vamos a mandar es este mensaje y le podríamos decir new message ahí para que por lo menos se identifique que es un nuevo mensaje nombrando las cosas pues por su función. Ahora este señor ya puede enviar mensajes, pero ahora falta que este señor que tenemos acá los pueda recibir porque él simplemente estaba permitiendo que se conectaran hacia él, pero no hacía nada con... todavía no está permitiendo que le manden mensajes. Ahora sí vamos a permitir que le mandemos mensajes. Como les decía, estos mensajes los está mandando el cliente, pero bien los mensajes pueden venir de otra fuente que dispare también la emisión de mensajes. Entonces aquí lo que vamos a decirle es... a través de este señor que está conectado, que es el objeto socket, le decimos socket.on y le decimos cuál es el evento que vamos a escuchar y cuál es el middleware que vamos a, cuál es el listener que vamos a implementar para ese evento que escuchemos. ¿Cómo fue que le llamamos al evento? Le llamamos new message y aquí entonces ponemos cuando reciba un nuevo mensaje, ¿qué es lo que me mandan aquí? Un objeto mensaje, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con ese mensaje nuevo que llegue? Pues como este messages es un array, entonces podemos hacer un message.push y le mandamos ese mensaje que enviamos. O sea, actualizamos el array de mensajes. Entonces ahí lo que estamos, sí, igual, bueno, digamos que este es un const, puede utilizar perfectamente el método push. Ahí lo único que podríamos hacer es, vamos a verificar aquí el modelo. Bueno, falta el ID. Entonces podríamos decirle aquí que al message.id, como no tiene nada, pues le podemos generar un date.now para que le ponga ahí no sé, el timestamp del momento en que llegue el mensaje
Eso lo asuma como ID para que no quede el mensaje sin ID y se mantenga por lo menos la integridad de los mensajes que están guardados. Y listo, ya llegó el mensaje. Ahora vamos a probar. Y si mandamos un mensaje, aquí voy a poner el autor XYZ y ponemos el contenido, ¿qué va a pasar? No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque el mensaje llegó hacia el servidor, pero el servidor simplemente actualizó su array. De hecho, si yo aquí le doy un console.log messages, él obviamente me muestra cuáles son los mensajes que llegaron. Pero eso no digamos que no es lo que yo busco. Yo lo que busco es que cuando llegue un mensaje hacia el servidor pueda actualizar ese mensaje en los clientes. Y aquí miren que no pasó nada. Es más, vamos a tener aquí ya conectado otro cliente. Vamos a darle aquí que tenemos este cliente y este cliente. Si aquí le damos a enviar, no sé, el autor otra vez y aquí un nuevo contenido. Él está mandando ahí la información, pero no pasa más nada. Si yo actualizo y yo hago ahí el pooling, entonces listo. Sí, porque le hice la petición al servidor, el servidor me devolvió ese objeto actualizado. Y esa no es la idea. La idea es que cuando llegue el mensaje, el servidor me emita a mí ese mensaje hacia el cliente específico al que se lo mando o hacia todos los clientes. Entonces aquí en el All New Message le podríamos decir que haga un emit. Vamos a ver algo. Si nosotros le damos socket.emit aquí al momento de que llegó el nuevo mensaje y se actualizó el array de mensajes, si yo emito aquí los mensajes, entonces yo voy a actualizar esa lista de mensajes que le estaba mandando antes. Entonces ya no le voy a mandar los mensajes anteriores, sino los mensajes nuevos. El cliente, cuando reciba el nuevo array de mensajes, este nuevo array de mensajes, va a volver a recorrer todo esto y va a reemplazar todo ese texto que hay ahí. Pues obviamente, ahí nosotros tendríamos que empezar a implementar algunas buenas prácticas de cómo hago yo para que envíe una información y no necesariamente tenga que traerme todo lo nuevo que llegó para volver y reemplazar lo que está cargado, porque eso obviamente no tendría sentido. Me llevo la memoria del cliente ahí rápido. Aquí no funciona porque obviamente estamos manejando simplemente en el demo dos mensajes, 4 mensajes. Bueno, entonces aquí emitimos nuevamente estos mensajes que se llama, vuelve y emite los mensajes que enviaste originalmente, pero que ya están actualizados. Miremos qué pasa. Los mensajes anteriores se borran, obviamente, porque esos mensajes quedan guardados en memoria, en el array, y al momento que yo detengo y vuelvo y ejecuto el servidor, todos esos mensajes que están en memoria principal se borran, pues no hay nada persistente. Ya si trabajáramos con una base de datos, pues sí quedarían los mensajes persistentes. Bueno, entonces ya actualicé y aquí voy a volver a mandar un mensaje con el usuario Estrade, contenido. Hola a todos. Y él, chévere, aquí me mostró el mensaje que yo envié, pero ¿y qué pasó con el otro cliente que está conectado? No se supone que eso es como la red social, que yo le envío un mensaje y todos ven las actualizaciones. Si estos dos señores fueran amigos, este mandó el mensaje y lo vio él solo. O sea, qué gracia, no tiene ningún sentido. La gracia es que lo vean todos los amigos que están conectados, ¿cierto? Y vean todas las actualizaciones de los estados. Sucede porque aquí utilicé el mismo objeto socket para emitir el mensaje actualizado, los mensajes actualizados. Y este objeto socket pues está haciendo referencia simplemente al objeto que yo estoy escuchando, que fue con el que me conecté a este. Entonces, pues obviamente eso no me funciona. A mí me funciona es decirle que a todos los objetos, a todos los clientes que están conectados, le mande el mensaje. Entonces lo hago a través del objeto IO, que es el que contiene todo, tiene conexión con todos los clientes. Ahora sí, vamos acá. Actualizamos aquí, actualizamos acá. Ahora vamos a mandar un mensaje que es trade
Y aquí le vamos a decir, al fin se pudo mandar. Mandamos el mensaje y efectivamente este cliente mandó el mensaje, se actualizó en su interfaz y el otro cliente también recibió la actualización. Entonces, este es el otro autor cualquiera. Vi tu nuevo post. Hey, vi tu nuevo post. Entonces va ahí, le manda información. Entonces ahí estamos haciendo un tipo de comunicación estilo mensajería. Esto funciona como un chat o también, pues como les digo, una aplicación puede ser una red social para que sí, simulemos ese comportamiento desde que estamos viendo las actualizaciones que se van presentando en cada uno de los clientes que mandan información. Una cosa adicional, nosotros también podríamos mostrar la información del cliente que se conectó al momento que se conecta. Aquí, por ejemplo, de este socket, yo les decía que el socket tiene un identificador único, entonces aquí podríamos indicar este identificador único de ese socket. Aquí podríamos decir, se conectó el socket.id, tal. Socket. Tengo dislexia con esa palabra. Vamos acá y le damos, entonces, ya aquí se conecta. Cuando refresqué la página, aquí en cada uno se conectaron unos sockets nuevos. Entonces vamos a buscar el mensaje en el debug que dice que se conectó un nuevo cliente. ¿Cómo dice cliente conectado? Vamos a buscar el mensaje. Ahí me ha mostrado el ID del cliente e incluso me muestra en qué room se conectó, pero estoy buscando el mensaje explícito simplemente para la trazabilidad. Este cliente conectado. Digamos que este es el identificador que le asigna a esa conexión que se estableció ahí, pero digamos que para que haga referencia a este ID, nosotros no siempre queremos mandar los mensajes a todos los clientes. Entonces, una forma que yo puedo hacer si yo tengo una sala de 10 usuarios conectados aquí al tiempo, yo podría tener algo como a cada usuario que se identifique y se autentique con su nombre de usuario, al momento que haga la conexión con el socket, yo envío ese nombre de usuario y cuando yo reciba la conexión, yo ese nombre de usuario, no sé, creo un objeto y un array y le asocio a ese nombre de usuario este identificador con el que me conecté. Entonces ya yo sé que cuando este usuario le quiera mandar un mensaje a este usuario nada más en particular, entonces le hago la emisión del mensaje simplemente a ese usuario en particular. Entonces, pues, digamos que para esto me serviría tener identificado cuál es el usuario que se está conectando en cada momento de la comunicación. Bueno, del demo, eso es todo. La idea era presentar un ejercicio sencillo de lo que se puede llegar a hacer utilizando esta librería WebSocket, que en realidad es muy sencilla. No es tan sencilla como este ejemplo que acabamos de implementar, porque obviamente en el ejemplo uno se vuela muchísimas cosas. A la final es simplemente un demo. Pero uno puede escalar esta solución a tener, digamos, soluciones más robustas, soluciones con mayor capacidad para atender a mayor cantidad de usuarios y darle otro tipo de aplicaciones que a la final toda esa capacidad va a depender de las mismas capacidades del entorno de ejecución donde yo esté poniendo a funcionar la aplicación. Entonces, bueno,
Voy a ver aquí los mensajes. Bueno, Cristian me había mandado el mensaje. Gracias por el comentario, porque al momento de crear el módulo de los WebSockets, pues sí, no había referenciado en el archivo principal, que es donde tengo habilitado el servidor de Express, ese método handleSocket. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario. Gracias, Jaime. Buenas, ¿cómo estás? Yo tenía una duda sobre un poquito la teoría. ¿Cuántos dispositivos se pueden conectar al mismo tiempo? O sea, cuántos pueden estar conectados al socket al mismo tiempo en mi aplicación. La capacidad te la da los recursos de la máquina, los recursos de la memoria con la que estés ejecutando Node.js. Entonces ahí tendrías que ver cuánto de memoria le asignas y obviamente de acuerdo a la cantidad de mensajes que esté mandando en la comunicación, cuál es ese máximo que le vas a dar para poder reservar y garantizar el funcionamiento de la aplicación. Pero digamos que la respuesta siempre va a ser depende, y tú tienes que hacerle el análisis al tráfico de información que vas a tener de acuerdo a la expectativa de tus usuarios y de acuerdo a cómo quieres dimensionar o cómo vas a dimensionar las capacidades de tu infraestructura. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Listo. Los invito a seguir explorando. Qué pena, Jesús. Perdón. Sí, Julio. Bien, sí, yo tenía una duda con el tema de los balanceadores que hablaste al comienzo. ¿Te referías a tener los balanceadores de carga en la misma máquina servidor o ya otra máquina como tal? Ahora, si es otra máquina como tal, ¿cómo sería para tener una idea de tener varias máquinas y funcionaran con esta aplicación demo que realizaste? Sí, serían distintas máquinas y tienes que registrar los servidores para que obviamente la misma conexión te soporte esa comunicación hacia las otras máquinas. Si tú piensas en tener el balanceador en la misma máquina, tienes que pensarlo bien porque digamos que no tiene mucho sentido. Claro, si tú tienes un servidor virtualizado donde soportas 30 máquinas virtuales o 30 contenedores de Docker y en cada contenedor le tienes un máximo de memoria reservado, pues listo, ahí sí tiene sentido que tú balancees en una misma máquina virtual en cada una de esas máquinas separadas que están representadas por contenedores, que las pongas todos en una misma máquina, pero o sea, a la final es una máquina virtualizada. Pero si es una misma máquina donde vas a tener dos servidores de aplicaciones corriendo al mismo tiempo, pues no tiene sentido. O sea, el ejercicio siempre es tener mayor capacidad y mayor número de máquinas. E incluso, o sea, también no lo pensaría ni siquiera en un entorno donde on-premise, donde yo tenga dominio total de la infraestructura, sino también si lo tengo, no sé, en Amazon Web Services, en un servicio que me permite escalar y replicar varios servidores de aplicaciones. Ahora, lo otro también es que, como yo les dije al inicio, todo depende de la finalidad de mi aplicación. Si mi aplicación va a ser 100% funcional para que se dé el tema de comunicación en tiempo real, y no sé, yo atiendo 1000 usuarios concurrentes, claro, ahí sí pienso en balancear esa máquina que me está gestionando el socket. Pero si yo pienso en que, el core de mi aplicación no es el tema del WebSocket, yo también puedo estar atendiendo esos 1000 usuarios concurrentes, pero como ese no es el core de mi aplicación, yo no necesito muchos recursos para esa máquina, sino yo simplemente necesito más recursos para todo el core de mi negocio,
y ya dispondría de un servidor sencillo, ya sea virtualizado, ya sea un premise, para gestionar el socket. Entonces ahí sería como simplemente un modulito aparte que tengo que estar pendiente de él, pero que no va a ser crítico. Perfecto. La segunda pregunta sería como, bueno, una vez ya teniendo el balanceador o el propósito que quiero hacer o distribuir, ¿debo hacer algo adicional en el código, en la programación que nos enseñaste? ¿O ya eso es a nivel de configuración del balanceador como tal, que haga ese proceso? Se me había perdido, he perdido el botón, perdón. Sí, debe registrar los servidores para poder decirle que utilice varios servidores. Hay un flag que le puedes pasar, de hecho, compartir la documentación un momentito y la busco, que es el transport. Un momentito aquí en socket.io para registrar los otros servidores que te van a atender la aplicación. Por acá, pues en server, using multiple nodes, aquí. Entonces aquí está el transport para la configuración. Entonces lo voy a compartir por acá. Y bueno, también voy a compartir el enlace de la presentación. Igual justo el enlace, ahorita te lo voy a pedir, Jesús, para igual mandárselos en el correo poster. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. Desde la parte del front, cuando yo tengo una aplicación que más que todo usa aplicaciones tipo API por API REST y necesito implementar un chat dentro de la aplicación, ¿puedo implementar el socket? ¿Él no queda abierto cuando yo establezco la conexión o él solamente queda abierto cuando yo emito o queda escuchando? Es que ahí quedé un poquito confundido, perdón. Él queda abierto. Cuando establece la conexión, inmediatamente ahí queda el socket habilitado. Así sea que el core del negocio no sea gestionar la comunicación bidireccional, sí tienes que establecer la conexión, porque en algún momento cómo podrías mandarle una notificación a ese cliente que está conectado si no tiene la comunicación bidireccional establecida desde el momento que el cliente llegó. Entonces sí, a pesar de que no sea el core de la aplicación, tienes que establecer la comunicación inmediatamente con el socket, con el servidor. Ok, entonces ahí lo que me pondría el límite sería en la parte del backend, la memoria que yo tengo para guardar esas direcciones de socket sería mi límite para decir hasta aquí fuera conexiones. O sea, te puedo o no te puedo tener almacenado por tanto tiempo. Sí, exacto, cantidad de usuarios. Perfecto, gracias. Exacto, ahí digamos que pensando en el ejercicio de si tienes como core de negocio el tema de la comunicación bidireccional. Además, pues también hay, más que la cantidad de conexiones, es la concurrencia lo que tienes que tener presente. Porque eso es lo que en realidad más te va a afectar el tráfico hacia y desde el servidor, la concurrencia. Jesús, tengo una preguntita. Yo sé que esto normalmente se trabaja con máquinas virtuales, máquinas que están constantemente activas, pero ¿hay alguna forma de trabajarlo con serverless? ¿O es aconsejable mejor siempre tener una máquina dispuesta que esté escuchando? Es que una vez me dio por buscar, por ejemplo, hacerlo con Lambda. Y busqué con Ruby y pues no sé, me embolaté, no entendí muy bien. Entonces no sé si alguna vez usted ha escuchado o ha leído algo para hacerlo como con lambdas, algo serverless. Sí he leído y sé implementaciones serverless, más no las he implementado, pero sí, sí sé ¿Se que puede? lo han implementado Ok, así. listo. Sí, sí se puede.
Eso sí te lo digo por literatura, porque eso no lo he implementado. Ah, listo, eso. ¿Alguien más le gustaría agregar alguna pregunta? Sí, muy buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias Buenas por noches, tu Cero. clase. Bueno, una preguntita. Soy nuevo, o sea, digamos, he estado aprendiendo sobre Node.js. Ya llevo hace poquito, empecé como a investigar. Por eso me interesó mucho la clase. Preguntita, digamos, con el tema de que estabas ahorita explicando el demo. En este caso, ¿cómo se cierra la conexión en el chat? Digamos, en el momento en que se cierra no sé, se cierra el navegador o interiormente puede haber un botón donde me diga salir y cómo se cerraría en ese caso, por ejemplo. Esa sería la primera pregunta. La segunda, si quisiera, digamos, hacer un deploy de la aplicación y montarla en un servidor, he mirado que se monta sobre Heroku. No sé si es el único o sea, se monta sobre ese plataforma o sobre cómo se monta, mejor dicho. Gracias. Listo, a ver, gracias a ti. Hay un método que es el disconnect, que tú en el cliente le puedes decir socket.disconnect para que termine la conexión. Y en el servidor, bueno, de hecho, eso sí me faltó agregarlo, agregar un evento, así como tiene el onConnection, hay un onDisconnect, pero se hace sobre socket.on y le dices a ese socket que estás escuchando con el evento onDisconnect y no sé, perdón, terminas, perdón, y cuando escuches el evento disconnect, pues ejecutas algo ya sea de la lógica del negocio, sacas del array de usuarios conectados a ese cliente, disminuyes el número de cuántos están conectados, pero sí, si hay un evento para escuchar, tanto para avisar que te desconectas como para escuchar que se desconecta el usuario. ¿Dónde se puede desplegar una aplicación Node.js? En cualquier servicio, obviamente que te soporte servidores de aplicaciones. Por ejemplo, en Amazon Web Services tiene muchos servicios. Por ejemplo, en S2 tú puedes montar máquinas para desplegar servidores de aplicaciones. Eh, en Google Cloud Platform también están sus servicios, en Azure. Heroku es una solución muy sencilla. Lo que pasa es que Heroku es bastante popular porque no tiene toda esa administración compleja que te puede llegar a dar Amazon o Cloud Platform o Azure, sino que simplemente se encarga de dejarte desplegar una aplicación con 2 o 3 pasos y te evitas toda esa administración de manejo de política, de gestionar otros servicios que no son necesariamente de servidor de aplicaciones, porque o sea, Amazon Web Services tiene, no sé, cada semana uno entra y encuentra 5 servicios nuevos, siendo un poco exagerado, pero tiene muchísimas cosas que eso es lo que Heroku te limita. Ambos te funcionan para la misma cosa, pero sí hay muchos servicios en la nube que te permiten hacer esto. O sea, lo único que tienes que tener en cuenta es que el servicio que estés buscando te ofrezca desplegar aplicaciones de Node.js, porque, no sé, es posible si tú miras algo muy popular, creo que, o bueno, no sé, pensando acá un Firebase, una cosa así, Firebase no te soporta desplegar una aplicación en un servidor de aplicaciones, sino simplemente archivos estáticos. Entonces ya es más una aplicación frontend que una aplicación backend. ¿Sí? Pero sí, o sea, hay muchos que te dan esa posibilidad. ¿Alguien más? Vale, creo que no. ¿Sí me dejas compartir ahí tu pantalla, Jesús? Vale, un Sí, segundo. ya. Bueno, pues justamente me gustaría agradecer a Jesús por haber estado aquí y acompañarnos a compartir un poquito de su conocimiento. Van a poder encontrar su presentación, todo este taller y también sus slides. Se los voy a compartir, hacer llegar por su correo posterior al evento y van a poder encontrarlo en nuestro canal de YouTube.
Y justamente me gustaría que pudieran escuchar un poquito un mensaje de, de Jesús en Maker Real Camp. Pía, si quieres. Hola a todos y a todas, buenas noches. Muchas gracias a Jesús. Jesús es parte de nuestros mentores en Make It Real Camp. Nosotros somos una academia que forma desarrolladores web, móviles y data science. Los esperamos a todos aquellos que quieran acercarse. También tenemos webinars, tenemos distintos programas de tiempo completo, full time, que justo estamos en este momento recibiendo varias aplicaciones, y también tenemos un programa en Full Stack y otro en Data Science. Así que muchas gracias a ustedes, comunidad de Utópico, por acercarnos esta oportunidad de tener a uno de nuestros mentores con ustedes, y gracias Jesús, la verdad, muy, muy bueno como siempre el contenido. Muchas gracias a ustedes Muy amable. y a todos por asistir. Gracias, un beso y buenas noches para todos. Va que va. Y nada más me gustaría agregar que estamos muy emocionados del lanzamiento de nuestro primer programa piloto de Upskilling. Este programa está más enfocado a un perfil que ya cuenta con un buen nivel técnico y busca mejorar las habilidades blandas. Esto es muy importante porque es de lo que más piden las empresas, que sean buenos team players, que tengan buenas habilidades de comunicación y que tengan un buen nivel de inglés. Nos hemos dado cuenta que allá afuera hay muchos cursos para mejorar las habilidades técnicas. Make It Real es una muy buena opción. Pero las habilidades blandas, el nivel de inglés y las buenas prácticas son habilidades más difíciles de adquirir. Así que si alguno de ustedes está interesado en esto, igual en unos momentos les comparto la URL. Y para finalizar, me gustaría anunciar los talleres que vamos a tener en la siguiente semana. El primero es Tailwind 101. Vamos a ver justamente cómo funciona Tailwind CSS, una librería de CSS para poder crear aplicaciones web muy parecida a Bootstrap, Materialize, como muchas otras que hay, pero Tailwind lo lleva a otro nivel un poquito más allá en cuestión de personalización. Y el siguiente es Expo y Stripe para poder lograr integración de pagos a tu aplicación con React Native. Estos ya van a estar disponibles en nuestra página de Utópicos por si lo quieren checar. Nada más tengo que hacer unos cuantos ajustes, pero en unos 20 minutos ya van a estar habilitado el registro. Y sería todo por el taller del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias Jesús y a Make It Real Camp por habernos acompañado también con